Que el Señor me ha dado el privilegio de hacer muchas cosas en mi vida, but nothing, pero nada, and I mean nothing, y quiero decirles nada, compares to bringing the word He's put within my heart. compara con traer la palabra que Él ha puesto en mi corazón. So I know today's more of a celebratory service, Sé que hoy es un día para celebrar, but I just want to get serious for a second, pero quiero enfocarme en ponerme un poco más serio hoy. because as I prayed this morning, I meditated. Porque cuando estaba orando en esta mañana, estaba meditando, The Lord has told me el Señor me ha dicho that if I don't share what He's given me, que si yo no comparto lo que Él me ha dado, I'd be doing myself a disservice, yo no me estoy ayudándome a mí mismo and I'd be doing you all a disservice. y tampoco le ayudaría a ustedes. So I pray today Entonces, mi petición hoy, that you open your hearts, que abren sus corazones you surrender all for just a second, y que rinden todo por un momento and that this word speaks to you the same way it spoke to me. y que esta palabra le hable a ustedes y como ministró a mí también. Amen? Amén. As I always begin, Como siempre empiezo, I always have to start with a few questions. siempre me gusta empezar con algunas preguntas. It's my way of ensuring that you're here with me today. Es mi manera de asegurar que están conmigo hoy. And it's just my way of making sure that you're reflecting on what I'm speaking about. Y mi manera de asegurar que están reflejando lo que quiero decirles hoy. So we'll jump straight into it. Vamos a entrar de una vez. I have two small questions. Tengo dos preguntas pequeñas. Two small questions. Dos preguntas pequeñas. I'll give you a few seconds to internalize it, Y le voy a dar algunos minutos para que puedan pensar en ellas and just a few seconds to reflect on it. y para reflejar en ellas. The first question, La primera pregunta, church, iglesia, are you satisfied with where you are at with Christ right now? ¿estás satisfecha con tu vida en Cristo hoy? ¿Tu relación con Jesús hoy? Are you satisfied with where you are at with Christ right now? ¿Estás satisfecha de tu relación con Jesús ahora mismo? I'll give you a few seconds to reflect on it. Le doy unos momentos para que reflejen en él. And the second question, Y la segunda pregunta, right now, ahora mismo, are you moving with confidence towards a desired goal? ¿estás moviéndote en confianza a una meta? Or do you feel like you're just drifting day to day with no sense of purpose? ¿O sientes que estás como flotando en el aire sin un propósito? Be honest with yourself. Sean honestos. Reflect on it. Reflejen en esa pregunta. And this will all make sense as we keep on going. Y mientras seguimos, todas esas preguntas van a hacerse más sentido. So I just want to get into how this word came to be, the process of it. Y quiero traerle un poco del contexto de cómo esta palabra llegó a un funeral con el pastor. As there will be some young adults there to speak to, Porque habían jóvenes que estaban allí para predicarle. and I know you're thinking, privilege. Y tal vez se están preguntando, ¿privilegio? And I say privilege Y yo digo privilegio because even in moments where you expect sadness, porque aún en esos momentos donde esperamos la tristeza or moments where you expect sorrow, o momentos donde esperamos luto and moments where you expect despair, o desesperación, God can still speak to you. Dios aún te puede hablar ahí. And it's exactly what happened in that moment. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. So a month ago, Hace un mes, as we arrived to the funeral home, cuando llegamos al funeral, the ambience was heavy as one would expect. el ambiente estaba bien fuerte como ya esperan. And just so we're clear, Y para ser claro, I had never met the woman who had passed away. yo nunca había conocido a la mujer que había fallecido. Prior to that moment, I've never heard of her, Antes de ese día yo nunca he escuchado de ella. never knew her. No la conocía. But as the funeral was ending, Pero cuando se estaba terminando el funeral and pastor was closing it out, y el pastor estaba cerrando el servicio, he mentioned that this woman had one final request during her final moments. él mencionó que esta mujer tuvo una petición final en sus finales momentos. She had one last request in her final moments. Esta es lo que ella quería en sus últimos momentos. Una petición que tenía. So as she was taking her final breaths, Cuando ella estaba respirando sus últimos respiros, in the final minutes of her life, en los momentos finales de su vida, her final words were different than what you might typically expect. las últimas palabras que ella tuvo tal vez es un poco diferente de lo que esperas. And let's be realistic here. Y seamos realistas aquí. And one's final moments you can kind of anticipate what's to be said.
Y en nuestros momentos finales podemos anticipar qué alguien pudiera decir. You would tell those closest to you not to worry. Tal vez le dirías a los más cercanos a ti que no se preocupen. You would tell those closest to you that everything's going to be okay. O decirle a sus seres queridos que todo va a estar bien. You would tell those closest to you that you love them. Tal vez le diría a los cercanos a ti que los ama. But church, this woman didn't say any of those things. Pero iglesia, esta mujer no dijo ninguna de esas cosas. The person closest to her was her daughter. La persona más cercana a ella era su hija. So as she's taking her final breaths, Mientras ella estaba respirando sus últimos respiros and she has her daughter, her family in front of her, y tiene a su hija y sus familiares allí con ella, she asked them to reflect. ella le pidió a ellos que reflejaran. Reflect on what? ¿Y reflejar en qué? In her final moments. En sus últimos momentos. She asked her family to reflect on their relationship with God. Ella le pidió a sus familiares que reflejan en su relación con Dios. She asked her family to reflect on how far God brought them. Le pidió a ellos que reflejaran cuán lejos Dios lo había llevado ya. Now, I know what you're thinking. Y sé lo que están tal vez pensando. Wouldn't you want to use your final moments to show those closest you love them? ¿No quisieras en sus últimos momentos demostrarle a sus seres queridos cuánto los ama? To show those that you care for them? Que los quiere. But church, with the way the world is right now, Pero iglesia, como el mundo está ahora mismo, sometimes the best way to demonstrate to someone that you love them, a veces la mejor manera de demostrarle a otro que los ama, to demonstrate to someone that you care for them, demostrar a alguien que lo quiere, is by simply asking, es solamente preguntándole, how is your relationship with God? ¿cómo está tu relación con Dios? How far has God brought you? ¿Cuán lejos Dios te ha traído a ti? So to those of you here today, Entonces, para todos aquí hoy, because maybe I don't know all of you, porque tal vez no lo conozco a todos, but because I still have love for you, pero como quiera tengo amor por ti, I'll ask you the same thing Marianne asked me, quiero preguntarle a ustedes lo que María me preguntó a mí, without knowing who I was. sin saber quién yo era. I ask again, Le pregunto otra vez, are you satisfied with where you're at with God? ¿estás satisfecho con tu relación con Dios? How far has God brought you? ¿Qué lejos Dios te ha traído a ti? And why do I mention this? ¿Y por qué le menciono esto a ustedes? Because since this year has begun, Porque desde que este año empezó, the Lord has instructed me to tell His people el Señor me ha dicho a mí que le diga a su pueblo that there is no tomorrow. que no hay mañana, There's only today. solamente está el día de hoy. There is no talking. There's just actions. No es hablar, es acción. There are no what ifs, No es si que quizás, but only what's possible and what can be. pero solamente lo que es posible y lo que puede ser. Again, why do I tell you this? Y otra vez, ¿por qué le digo esto a ustedes? Because since this year has begun, Porque desde el empezar de este año, our spiritual lives are going through another pandemic. nuestra vida espiritual está pasando por una pandemia otra vez. And what is it? ¿Y qué es? Lack of urgency. Es la falta de urgencia. Since this year has begun, Desde que este año empezó, there's been moments where I caught myself living with a lack of urgency. hay momentos donde yo estoy viviendo con una falta de urgencia. And it's the same lack of urgency Paul writes about in 2 Corinthians. Y es la misma falta de urgencia que Pablo escribe en el libro de Corintios. It's the same lack of urgency Es la falta de urgencia that impedes us from growing que no para de crecer and impedes us from seeing God's glory revealed in our lives. y no poder ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Church, the reality is that time waits for no one. Iglesia, la realidad es que el tiempo no espera para nadie. The truth is that time is always constant and moving. La verdad es que el tiempo siempre está moviendo y está constante. And the structures that we've created around us Y las estructuras que tenemos a nuestro alrededor is simply our way of coping with that reality. es simplemente nuestra manera de poder cooperar o superar, esa vida. It's our way of coping with that relentless flow of time. Ese tiempo que sigue es nuestra manera de poder vivir con él. Trying to convince ourselves that we have some sort of control over it. Tratando de convencernos que tal vez tenemos control sobre él. And this is exactly what the enemy wants from us in this season of life we're in. Y eso es lo que el enemigo quiere de nosotros en esta etapa de nuestra vida. To live as if tomorrow's guaranteed. Vivir como si mañana fuera garantizada. As if we have infinite time on our hands. Como si tuviéramos tiempo infinito en nuestras manos.
And let me clarify myself. Y déjame aclarar, Living with urgency vivir con urgencia doesn't mean stressing or rushing through whatever you're going through. no significa ir más rápido estresándose por lo que sea que estás pasando, But it means being intentional pero significa ser intencional about how we spend our time, de cómo pasamos nuestro tiempo, our energy, nuestra energía and our resources. y nuestros recursos. And I'll repeat that for you because it's going to make sense again. Y lo voy a repetir para que haga más sentido. It doesn't mean rushing or stressing through your circumstances, No significa ir más rápido con urgencia en nuestras circunstancias, but it means being intentional pero es siendo intencional about how you spend your time, de cómo pasamos nuestro tiempo, your energy, nuestra energía and your resources. y nuestros recursos. It's about recognizing the importance Es la importancia del conocer of the present moment de lo presente and the unique opportunities y las oportunidades únicas God is giving us to grow, que Dios nos está dando para crecer, to serve, para servir and fulfill His plan. y para llenar y cumplir su plan. So I ask you all, Le pregunto a todos ustedes, are there areas right now in your life ¿hay áreas en su vida ahora mismo where you're called to approach with more urgency? donde Dios te está llamando para hacer con más urgencia? Think about it. Piénsenlo. Living with the lack of urgency, Vivir sin ese sentir de urgencia it leads to numerous consequences. llega a muchas consecuencias. There's a whole bunch to name, Hay muchas para poder mencionar both in our spiritual and our practical lives. en nuestra vida espiritual y nuestra vida práctica también. But I condensed it into 3 points, Pero yo lo puse todo en 3 puntos. and I promise you this will make sense as we continue. Y mientras continuamos va a ser más y más sentido. So 3 points. 3 puntos que quiero traerles. There's three consequences. Hay 3 consecuencias. And the first of which, La primera consecuencia, listen to this. escuchen esto. The first consequence, La primera consecuencia missed opportunities. es oportunidades que no podemos llenar. Whether they're moments to grow spiritually, Momentos que podemos crecer espiritualmente, or maybe relationships to nurture, otra vez relaciones para poder añadirle o crecer, or doors to walk through in our personal lives. o algunas puertas abiertas para nosotros en nuestra vida personal. Without that sense of urgency, Sin tener ese sentir de urgencia, we procrastinate, gastamos el tiempo. or we wait for the right moment to act, O esperamos a un tiempo para antes de actuar. which just leads to missed chances. Pero ahí es falta de urgencia y no cumplimos. Church, when we don't act with urgency, Iglesia, cuando no actuamos con urgencia, we delay pursuing our own goals. atrasamos poder llegar a nuestras propias metas. Time slips away, El tiempo se va and we find ourselves looking back, y nos encontramos mirándonos para atrás, wondering why we didn't make the most of our time when we had that opportunity. pensando en cómo malgastamos nuestro tiempo cuando tuvimos la oportunidad. Trampa, perdón. A trap of always thinking there's tomorrow, La trampa de pensar que mañana lo hago. or like I always say, I'll do it next week. O como yo siempre digo, lo hago la semana que viene. Ecclesiastes 3:1. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. For there is a season and a time for every matter under heaven. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Church, there is a time to act. Iglesia, hay momentos para actuar. And if we wait too long, Y si nosotros esperamos mucho tiempo, if we delay, si atrasamos el tiempo, the season for certain opportunities might just pass us by. la etapa para oportunidades tal vez no va a pasar por el lado. Point number 2, Punto número 2. complacency. Estar complaciente. Complacency. Estar complaciente. When we lack urgency, Cuando tenemos falta de urgencia, we slip into complacency. nos empezamos a sentir que todo está bien. And what does that lead to? ¿Y qué eso nos lleva? We become comfortable with our present circumstances. Nos ponemos satisfechos con las circunstancias que nos rodean hoy. We become comfortable with our present circumstances. Nos sentimos cómodos con las circunstancias hoy. And as a result,
Y el resultado, we don't feel the need to push forward and make progress in our lives. no sentimos la urgencia de seguir adelante en nuestra vida. I'll repeat that for you. Se lo voy a repetir. We lack urgency. La falta de urgencia, This leads to complacency, eso nos lleva a estar satisfechos con nosotros mismos. and that leads to what? ¿Y qué eso nos lleva? Being comfortable with our circumstances. Sentirnos satisfechos con nuestras circunstancias. Without urgency, Sin esa urgencia, without that action, sin esa acción, we become passive nos ponemos pasivos and we wait for things to happen y esperamos que cosas ocurran instead of making them happen. en vez de hacer que ellos pasen. We wait for things to happen Esperamos que las cosas ocurran instead of making them happen. en vez de nosotros actuar en hacer esas cosas pasar, tomar acción. So over time, Entonces, cuando pasa el tiempo, this leads to inaction, esto nos lleva a ser inactivos, both in personal growth aún en nuestro crecimiento personal and the goals we've set before ourselves. y las metas que nosotros pusimos para nuestra vida. So church, I ask you, Iglesia, le pregunto hoy, why do you expect to make progress in areas of your life where you haven't taken any action? ¿cómo puedes esperar progresar en tu vida cuando no has tomado acción? How do you expect to make progress in areas of your life where you haven't taken any action? ¿Cómo esperas que cosas cambien en tu vida cuando no has tomado acción? But what about spiritually? Y en nuestra vida espiritual, In our spiritual lives, en nuestra vida espiritual, a lack of urgency brings us to a point of spiritual stagnation. una falta de urgencia nos lleva a estancarnos espiritualmente. Spiritual stagnation. Estancarnos, espiritualmente, It prevents us from growing closer to God. nos previene a tener una relación más cercana a Dios. But most importantly, Y más importante, it prevents us from being effective in our calling. nos previene a ser efectivos en nuestro llamado. And church, if there's one thing I learned, Iglesia, si algo que yo he aprendido, is that if you're not effective in your calling, que si no eres efectivo en tu llamado, you're wasting your time. estás gastando el tiempo. The urgency to live wisely La urgencia de vivir con sabiduría and make the best use of our time y usar nuestro tiempo de la mejor manera. is emphasized right now. Le ponemos énfasis hoy, ahora. Without that urgency in our relationship with God, Sin tener esa urgencia en nuestra relación con Dios. and I tell you this from a personal experience, Y se lo digo por mi vida personal. we find ourselves drifting away from Him. Experimentamos un momento de sentirnos lejos de Él. We find ourselves neglecting prayer, Y no ponemos atención a la oración, neglecting intimacy, la intimidad con Dios and maybe neglecting serving others. y también negando otras cosas que no está llamando. Spiritual growth requires intentional effort, El crecimiento espiritual requiere tu esfuerzo. and that urgency keeps us focused on God's mission. Y esa urgencia nos mantiene enfocado en la misión de Dios. Amén. And this brings me to my third point. Y me lleva a mi punto final. And I really want you guys to focus on this one, Y quiero que se enfoquen en este. because since this year began, Cuando este año empezó, this is the point I've been trying to drive to everyone I've come across. este es el punto que yo quiero llevarle a cada persona con quien yo hablo. Whether you're young Si eres joven or older than me, o eres más mayor que yo, whoever it is, if you've had any conversation with me this year, cualquiera persona con quien yo he hablado, si ha tenido una conversación conmigo, then I've definitely mentioned this at least once. yo te lo he mencionado aunque sea una vez. And church, today I mentioned it to you. Iglesia, hoy se lo digo a ustedes. And this is the point I want to drive home for the rest of the sermon. Y es el punto que yo quiero llevar en todo lo que me queda de este mensaje. Church, point number 3, Iglesia, el punto número 3. unfulfilled potential. El potencial donde que no llegamos. Insatisfecho. Unfulfilled potential. El potencial que no hacemos. Malgastando el potencial. Of all the consequences you can name De todas las consecuencias que puedes nombrar when you live with that lack of urgency, cuando vives sin esa urgencia, none are worse than unfulfilled potential. nada es peor de no llegar a llenar nuestro potencial. And I recently had a conversation with a friend of mine, Y recientemente tuve una conversación con uno de mis amigos.
And I was telling her y le estaba diciendo a ella, that, I'm not a man of many fears, yo no soy un hombre que temo muchas cosas, but I always had goals set before myself. pero yo siempre tuve metas delante de mí. So I would tell everyone when I was asked what my fear was, Cuando las personas me preguntaban qué yo temo, I would always tell them not reaching the standards I set before myself. y yo siempre le contestaba no llegar a los estándares que yo me puse para mí mismo. But throughout the process of writing this sermon, Pero mientras estaba escribiendo, en el proceso de escribir este mensaje, I realized that my biggest fear revisé que mi temor más grande is not reaching the standards He set before me. es no llegar al potencial o estándares que Él me dio a mí. So church, right where you're sitting, Iglesia, donde estás sentado hoy, if you're gonna fear anything in life, si vas a tener temor de algo en esta vida, fear not reaching the standards He placed within you. teme no llenar o cumplir los estándares que Él puso para ti. So, a quick Google search, Si buscan en Google quick definition. una definición, Potential el potencial is about what we could be, es lo que pudiéramos ser, what we could do, lo que podemos hacer or what we could achieve. o lo que podemos alcanzar. And is shaped by our talents, Y es enfocado o incluye nuestros talentos, it's shaped by our experiences, nuestras experiencias, and it's shaped by the opportunities that come our way. y también es cumplida o llenada por las oportunidades que llegan a nuestra vida. So one more time. Una vez más, It's about what we could be, el potencial es lo que pudiéramos ser, what we could do, lo que pudiéramos hacer or what we could achieve. o lo que podemos alcanzar. And I notice the pattern in there. Y sé que hay como un patrón ahí. That word could. Esa palabra pudiera It's a verb and it's used to indicate possibility. es un verbo que indica la posibilidad. It's used to indicate possibility. Es incluida ahí para indicar la posibilidad. So it's not guaranteed. No es una garantía. Like most things in life, it's not guaranteed. Como muchas de las cosas en nuestra vida no es una garantía. But one of the things that is guaranteed Pero una de las cosas que sí es garantizada is that divine potential God placed within all of us. ese potencial divino que Dios puso en cada uno de nosotros. But church, what remains the possibility here Pero iglesia, lo que sigue aquí is what you do with that potential. es la posibilidad de que tú haces con ese potencial. It's what you do with that potential that matters. Es lo que haces con ese potencial que importa aquí hoy. In this life, En esta vida, the only limits you have los únicos límites que tienes are the ones you place within yourself. son los que tú te pones en ti mismo. Of all the battles you will face, De todas las batallas que vas a enfrentar, the one in here is the worst to win. la que aquí es la más difícil para ganar. So when we talk about potential biblically, Cuando hablamos del potencial bíblicamente, it's not just raw talent or ability. no es el talento o habilidades. It's about the purpose Se trata del propósito and the calling that God placed within us. y el llamado que Dios puso en cada uno de nosotros. The Bible teaches us La Biblia nos enseña a nosotros that we're all created with a unique and intentional purpose. que todos fuimos creados con un propósito intencional. But part of fulfilling that purpose Pero para poder llenar o cumplir ese propósito, involves discovering se envuelve en descubrir and embracing that potential God placed within us. y poder abrazar ese potencial y usar el potencial que Dios puso dentro de nosotros. But to those of you here today, Pero para nosotros que estamos aquí hoy, how do you know what you could be? ¿cómo sabes qué pudieras ser? How do you know what you could do? ¿Cómo pudieras saber lo que pudieras hacer? Or how would you know what you could achieve ¿O cómo puedes saber lo que pudieras alcanzar if you're complacent si estás complacido? and you continue to miss every opportunity to demonstrate it to yourself? Y deja que cada oportunidad te pase por el lado donde pudieras demostrártelo a ti mismo. How do you expect to reach that potential God placed within you ¿Cómo puedes esperar alcanzar el potencial que Dios puso en ti if you're comfortable with your present circumstances? si estás bien cómodo con las circunstancias que tienes ahora? Church, how do you expect to reach your potential Iglesia, ¿cómo quieres alcanzar tu potencial if you're moving through life with no sense of si urgency? estás moviendo en la vida sin un sentido de urgencia? Reflect on it. Reflejan esa pregunta.
I want to invite you guys to stand really quick. Quiero invitarle a que estén de pie un momento. I don't have much left. No tengo mucho para decir todavía, no me falta mucho. But I want to invite you to open your Bibles to Isaiah chapter 40. Pero quiero invitarle a ustedes a que busquen en su Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 40. Isaiah chapter 40, verses 1 through 5. Isaías, el capítulo 40, empezando con el versículo 1. How you can say amen. Leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comfort, comfort my people, says your God. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Listen to this. Escuchen esto. A voice of one calling, in the wilderness prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. And the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amen. You may be seated. Amén, pueden tomar su asiento. Prepare the way for the Lord. Make straight a desert. Make straight in the desert a highway for our God. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Church, this prophetic word we just read, Iglesia, esta palabra profética que leímos it isn't just an ancient declaration. no es una declaración del ayer, It's a reminder. es para recordarnos. A reminder of what? Recordarnos de qué, God does his best work que Dios hace su trabajo mejor in our lives en nuestra vida through the wilderness. por medio del desierto. God does his best work in our lives Dios hace su mejor trabajo en nosotros in the wilderness. cuando pasamos por el desierto. So church, the title of this message Entonces, iglesia, el título para este mensaje, el tema para este mensaje is in the wilderness. es estar en el desierto. In the wilderness. En el desierto. The first 39 chapters of Isaiah Los primeros 39 capítulos, de Isaías is said to be all about judgment. es todo de juicio. But with chapter 40, Pero aquí en el capítulo 40 we see that the tone shifts vemos que cambia el tono del libro and it's begin to call the book of comfort. y ahora empieza a sentir la consolación, el libro de consolación, perdón. So think about it. Piensen en esto. He opens up with speaking about being in the wilderness Él abre y empieza a hablar del desierto. in the first chapter of comfort. En el primer capítulo aquí de sean consolados. So I ask, Les pregunto a ustedes hoy, are we called to take comfort in the wilderness? ¿estamos llamados para sentirnos cómodos en el desierto? Or are we called to be comfortable in the wilderness? ¿O seamos cómodos en el desierto? There's a distinction. Say that one more time. Are we called to take comfort in the wilderness? Somos llamados para que seamos consolados, yo lo dije mal, perdón. Seamos consolados en el desierto. Or are we called to be comfortable in the wilderness? O somos llamados para sentirnos cómodos en el desierto. Taking comfort, En el desierto it implies actively seeking or finding reassurance, es buscando que el Señor nos consuele. seeking peace or solace, O buscando la paz most often in difficult or uncertain times. en momentos difíciles o inciertos. That's what taking comfort means. Eso es lo que significa
buscar el auxilio en el desierto. But church, being comfortable Pero iglesia, estar cómodos suggests a state of ease or contentment. nos quiere hacer pensar en sentirnos cómodos o contentos, Where things feel steady and secure, donde todo está seguro, where everything feels passive, donde todo se siente como pasivo, when everything aligns in a certain way cuando todo está alineado de una manera that it doesn't que no requiere que nosotros empujemos y busquemos una reta. The idea of being called to be comfortable in wilderness Pero el ser llamado, el buscar aliento en el desierto, can be viewed metaphorically nos puede hacer pensar metafóricamente as a call to embrace uncertainty, para poder abrazar la incertidumbre to embrace discomfort, o abrazar sentirnos incómodos and to embrace the unknown. y poder abrazar o darle bienvenida lo que no sabemos todavía. And it's funny because as humans, we're hardwired to do the exact opposite. Y es interesante porque como humanos somos creados para pensar en todo lo opuesto. As maybe followers of Christ, Tal vez como seguidores de Cristo, a lot of us don't want the uncertainty. muchos de nosotros no queremos la inseguridad. We don't want the discomfort of the unknown. No queremos sentirnos incómodos en las cosas que no sabemos todavía. But church, it's necessary for our walks. Pero iglesia es necesaria para nuestro caminar. The wilderness in this sense El desierto en este sentido represents not just a physical space, representa no solamente un espacio físico, but it represents the emotional, pero representa lo emocional, the spiritual, lo espiritual and the existential challenges that we face in our lives. y las dificultades y los desafíos que experimentamos en nuestra vida. It's in the wilderness where Isaiah shouted, Es en el desierto donde Isaías pudo clamar: "Prepare the way for the Lord." prepare un camino para el Señor. It wasn't at church. No fue en la iglesia que lo dijo, It wasn't where everything was going well in his life. no cuando todo estaba bien en su vida. It was alone in the wilderness Es solo en el desierto where he said, "Prepare the way for the Lord." donde él pudo decir: prepara el camino para el Señor. So church, I don't know what you're going through. Iglesia, no sé por lo que tú estás pasando hoy. Maybe you're seated there going through a silent battle. Tal vez estás ahí sentado en una batalla que te tiene silenciado. But I want to invite you to prepare the way for the Lord. Pero quiero invitarte a empezar el camino, crear el camino para el Señor, preparar el camino para el Señor. Preparation is one of the most essential steps towards achieving anything. La preparación es esencial para poder alcanzar cualquier meta. And it's something that we see consistently emphasized in Scripture. Y es algo que podemos ver y leer en las Escrituras. Whether it's preparing our hearts, Sí, tal vez es preparar nuestros corazones, maybe preparing our actions, a veces preparando nuestras acciones or preparing our mindset. o preparando nuestra mentalidad. Preparation La preparación is often the key to unlocking the potential God placed within us. es muchas veces lo que es necesario para poder abrir el potencial que Dios tiene para nosotros. And last year I brought a sermon on this once, Y el año pasado yo prediqué, but I want to remind you here today y quiero recordarles a ustedes hoy that your process is not a punishment. que tu proceso no es un castigo. Church, your wilderness right now is not a punishment. Iglesia, tu desierto ahora mismo no es un castigo. Your wilderness is a preparation. Tu desierto es una preparación. El problema hoy, The issue today el problema hoy is that we continue to seek a reward we haven't prepared. Sorry, say that one more time. We continue to seek a reward that we haven't prepared. Nosotros seguimos buscando una ganancia que no peleamos por ella. We come to church once a week Venimos a la iglesia una vez a la semana, seeking a miracle we haven't prepared. buscando un milagro que nosotros mismos no somos preparados para recibir. So church, I ask you today, Iglesia, le pregunto hoy, in your life right now, en tu vida ahora mismo, what kind of preparation is God calling you to? ¿qué tipo de preparación el Señor te está llamando a hacer hoy? Don't leave this building without reflecting on it. No salgas de este lugar sin reflejar en esa pregunta. What kind of preparation is God calling you to? ¿Qué tipo de preparación el Señor te está llamando a ti hoy? Is it spiritual preparation? ¿Es preparación espiritualmente? Maybe deepening your prayer life? Tal vez
añadiendo o profundizando tu vida espiritual, tus oraciones? Or maybe it's practical preparation, ¿O es preparándote prácticamente? developing new skills, ¿O poder hacer nuevas cosas? working towards that goal we spoke about in the beginning. Trabajando a esa meta que hablamos en el principio. Church, whatever it is, Lo que sea que es, iglesia, preparation is never wasted. la preparación nunca es malgastada. God uses every season of preparation in our life Dios usa cada etapa de preparación en nuestra vida to ready us for the calling He has over us. para ponernos más listos para el llamado que Él nos ha llamado a hacer, a cumplir. Church, it's right now, Iglesia, es ahora mismo. right in the middle of your circumstances, Ahora mismo en medio de tus in the circunstancias, middle of your trials, en el medio de tus in tribulaciones, the middle of your wilderness, en el medio de tu desierto, where you prepare the way for the Lord, donde tú preparas el camino para el and He will Señor prepare you. y Él te va a preparar a ti también. Church, Iglesia, God has to work in you Dios tiene que trabajar dentro de ti before He can work through you. antes que Él pueda trabajar por medio de ti. God has to work in you Dios tiene que trabajar dentro de ti before He can work through you. antes que Él pueda trabajar por medio de ti, antes que Él pueda usarte a ti. Let's think about this. Vamos a pensar en esto. This book, this chapter we just read, Este capítulo que leímos hoy this is the first time the wilderness is mentioned. es la primera vez que el desierto es mencionado. If most of you can remember, Si muchos pueden recordar, God called Moses Dios llamó a Moisés to the burning bush. a la hierba que se quemaba. Where? ¿Dónde fue que Dios llamó a Moisés? The wilderness. En el desierto. God spoke to Elijah Y Dios también le habló a Elías through a gentle whisper. por un susurro. Where? ¿Dónde? In the wilderness. En el desierto también. And my favorite example, mi favorito ejemplo, immediately after his baptism, después que fue bautizado inmediatamente, God gave Jesus the strength to overcome temptation. Where? Dios le dio la fortitud y la fuerza para poder sobrepasar la tentación a Jesús. ¿Dónde? In the wilderness. En el desierto. Why? ¿Y por qué? Church, because God does His greatest work in the wilderness. Iglesia, porque Dios hace su mejor trabajo en el desierto. But church, Nuestro potencial en el desierto. He reveals our potential in the wilderness. Él nos revela nuestro potencial en el desierto. The wilderness is necessary in our lives. El desierto es necesario en nuestra vida. But the problem is we're seated here today Pero el problema es que estamos aquí sentados, asking God, why me? preguntándole a Dios por qué a mí, Instead Señor, of why not? en vez de decir por qué no yo. Throughout the process of writing this sermon, En el proceso de escribir este mensaje, about a month ago, hace como un mes, I received a call that would change my life. recibí una llamada que iba a cambiar mi vida. It changed the trajectory of my life. Cambió el trayectorio de mi vida. God in His grace Dios en su gracia allowed me to accept an engineer position me dio la oportunidad de aceptar una posición de ingeniero to work in my dream industry. para poder trabajar en donde yo soñaba trabajar. And I'll be honest with you, Y les soy honestos, even right now, a month later, aún hoy, un mes después, it feels like I'm on the mountaintops, todavía siento que estoy en la montaña, enjoying my blessing. disfrutando de mi bendición. But let me tell you what it looked like before my blessing. Pero déjenme decirle a ustedes cómo parecía todo antes de esa bendición. Because sometimes people see a mic in your hand Porque a veces la persona ve un micrófono en tu mano and they think you have angel wings. y piensa que tienes alas de ángel. They think you don't go through things. Piensa que no pasas por nada. So let me tell you what my wilderness looked like. Pero déjame decirle a ustedes cómo fue mi desierto. Before that call, Antes de esa llamada, it was 6 months of waiting. era 6 meses de esperar, It was 6 months of silence. 6 meses de silencio, And 6 months of slowly losing my mind, wondering why my opportunity hadn't come yet. 6 meses de casi perder la mente porque mi oportunidad no había llegado todavía. And I'll be vulnerable with you. Y voy a ser un poco vulnerable con ustedes. There were moments where I felt ignored, Había momentos en que yo me sentía ignorado, moments where I felt like my potential was nothing more than an illusion. momentos donde yo sentía que mi potencial era solamente una ilusión, Like I was doing everything right, como yo estaba haciendo todo correcto, but I couldn't see the fruits of it all. pero no podía ver el fruto de todo eso. But a month ago,
Pero un mes, after that simple phone call, hace un mes después de esta llamada simple, I realized just how wrong I was. realicé qué incorrecto yo estaba. I recently found myself in that dry season. Porque recientemente yo estaba en esa etapa de secada, sequía. Gracias, hermanos, gracias. Sequía. And as it came to an end, Y cuando ya llegó al final, all I could do was stop to thank God that it even occurred in the first place. yo solamente pudiera dar gracias a Dios que pasó en ese sentido. Why? ¿Y por qué? Because like most of you, Porque como muchos de ustedes, in that moment of realization, en ese momento de realizar, I didn't ask to be put there. yo no pedí estar ahí en ese lugar. I didn't want that process. Yo no quería ese proceso. I didn't choose it. Yo no lo escogí, But regardless, pero no importando. I learned that God would still use it. Yo aprendí que Dios todavía podía usar ese tiempo. Because preparation is never wasted. Porque la preparación nunca es malgastada. So church, Iglesia, what makes you think God won't use your wilderness for His glory? ¿por qué piensas que Dios no va a usar tu desierto para su gloria? What makes you think He won't use your circumstances for His glory? ¿Por qué piensas que Él no va a usar tus circunstancias para su gloria? We have to go through these processes Tenemos que pasar por estos procesos for us to realize, para que nosotros podamos realizar, that we had a purpose before anyone had an opinion. que tuvimos un propósito mucho antes que alguien tuvo una opinión. For us to realize Para que nosotros podamos reconocer that your potential que tu potencial is greater than the oppression. es más grande que la opresión. That your potential Que tu potencial is greater than the distraction. es más grande que las distracciones. So as I prayed after that phone call, Cuando oré después de esa llamada, as I meditated and I prayed some more, cuando estaba meditando y orando más, I felt the Lord give me the exact reason as to why I had to endure that process. yo sentí que el Señor me estaba diciendo a mí por qué yo tuve que pasar por ese proceso. And I want to share with you exactly what I was told. Y quiero compartir con ustedes exactamente lo que el Señor me dijo. Listen to this. Escuchen esto. Yomar, Omar, you feel closest to me on your mountaintops. te sientes más cerca a mí cuando estás en la montaña. You feel closest to me on the mountaintops throughout your victory. Sientes que estamos cerca cuando estás en tu montaña de victoria. That's where you feel closest to me. Ahí es donde tú te sientes más cerca de mí. But the battle is where I was closest to you. Pero la batalla es donde yo estaba más cerca de ti. And the valley is where I was closest to you. En el valle es donde yo estaba más cerca de ti. Church, we enjoy God's presence most on the mountaintops. Iglesia, nos gusta la presencia de Dios más o disfrutamos más la presencia de Dios en nuestras montañas. But we get closest to Him in the wilderness. Pero nos acercamos a Él más en el desierto. You may enjoy His presence most on the mountaintop. Tal vez encanta o disfruta de su presencia en la montaña. But the valley is where He saved you from death. Pero el valle donde Él te salvó de la muerte a ti. The valley is where He's closest to you. El valle es donde Él está más cerca de ti. Church, it's in this dry and uncertain place of life. Iglesia, es en este lugar seco It's in the wilderness de la vida, en el desierto, where we're stripped of distractions donde no tenemos distracción and we're reminded of what really matters. y nos recuerda a nosotros mismos qué es lo que importa realmente. Isaiah said, Isaías dijo, clear the way for the Lord. prepara el camino para el Señor, Make straight the path. haga plano, Clear the way for the Lord. abre paso a nuestro Dios. So right where you're seated, Ahí donde estás sentado, I ask you, quiero preguntarte, what do you need to clear in your life? ¿qué tú tienes que quitar del medio en tu vida? What needs to be removed ¿Qué tienes que ser quitado for you to experience more of God? para que tú puedas experimentar más de Dios? Is it your busyness? ¿Es estar tan ocupado? Is it your sin? ¿Es tu pecado? Is it your self-reliance? ¿O en solamente confiar en ti mismo? When you find yourself in that wilderness, church, Cuando estás en ese desierto, iglesia, remind yourself recuerda that this desert isn't a punishment, que este desierto no es un castigo, but instead preparation. pero es una preparación. Prepare the way for the Lord to work in you. Prepara el camino para que Dios pueda trabajar en ti. I'm coming at an end here, Ya estoy terminando. but verse 3,
Pero el versículo 3, a voice of one calling, voz que clama, in the wilderness prepare the way for the Lord. en el desierto preparad un camino a Jehová. And one of the most frequent questions I get asked a lot Y una de las preguntas que casi siempre me preguntan, as I work with the youth como trabajando con la juventud, is, Yomar, why can't I hear the voice of the Lord in my life? es, Yomar, ¿por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios en mi vida? Why can't I see God move in my life the way others see Him? ¿Por qué yo no veo a Dios mover en la vida mía como mueve en la vida de otros? And it's a question that always resided within me. Y es una pregunta que yo siempre también la he tenido. A question I couldn't always formulate an exact answer to. Una pregunta que muchas veces no tenía la respuesta adecuada. And it wasn't until I worked with the youth about the Bible studies Y no fue hasta que empecé estudiando la Biblia con los jóvenes and throughout the process of writing this sermon y en el proceso de escribir este mensaje, where God gave me a response. cuando Dios me dio una contestación. And maybe not the one I expected, Y tal vez no la que yo esperaba, but the one I needed to hear. pero la que yo necesitaba escuchar. And his response is simple. Y su respuesta fue simple. We've contaminated our minds and spirit. Hemos contaminado nuestra mente y nuestro espíritu. Listen to 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Escuchen 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. See, God promised us that we will live to see our potential. Dios nos prometió que vamos a ver nuestro potencial. He promised us that we would live fruitful lives under Him. Nos prometió que íbamos a ser fructíferos delante de Él. But the reality of our situation Pero la realidad de nuestra situación is that we've allowed people's opinions, es que hemos dejado que la opinión del otro we've allowed our desires, o nuestros deseos and our circumstances y nuestras to circunstancias pollute our minds and spirit. que empiecen a negar nuestra mente, entrar a nuestra mente. So like Isaiah said, Pero como dijo Isaías, how do you expect to hear that voice of the one calling in the wilderness ¿cómo esperas escuchar la voz que te llama en el desierto when you allow your distractions to be louder than the voice of God? cuando has dejado que estas distracciones sean más altas que la voz de Dios? Muchos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. In case we've forgotten, Si tal vez se han olvidado, that power that's within us, ese poder que está dentro de nosotros, that power that's at work within us, ese poder que está dentro de nosotros, is the same power that rose Christ from the dead. es el mismo poder que subió a Jesús, que resucitó a Jesús. So church, as I come to a close, Iglesia, mientras terminamos, remember, recuerden, the person you're trying to become la persona que quieres ser is more important than the person you used to be. es más importante que la persona que eras antes. Think of who you are today Piensa en quién eres hoy and compare that to who you could be tomorrow. y compáralo con quien pudieras ser mañana. Your potential is about being driven by ambition or success. Tu potencial no es guiado por la ambición o el éxito, It's about recognizing who you are in God. pero es reconocer quién tú eres en Dios. Que se está estrenando como ese es su primer día de madres. Felicidades. Sigan adelante. Hay otras que son la primera vez también. Mi amor. Que quizá hay otra que es por... Hay otra que está por primera vez, que es madre por primera vez. Si hay otra que es madre por primera vez, levante sus manos para darle la bienvenida. Y aquí están desfilando la madre más joven, la hermana Isabel. Es la más joven. ¿Tiene cuánto? 16. 89 años. Bendiciones. ¡Ey, falta otra reina! Felicidades.
Felicidades y bendiciones. Ya. Por más que los hombres digan, ustedes son la reina del hogar. ¿Ok? Si se pueden tapar los oídos los hombres ahora, un momentito. Tápense los oídos. Ok. Los hombres, sin las mujeres, no somos nada. Y más que todo, tenemos se celebra el Día de las Madres, aunque no ha llegado allá todavía, pero yo quiero decirte que tú eres mi madre especial. Llámela y felicítela y bendígala en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque mientras está viva, dele todo. No espere que ella parta. Dele todo ahora.